Viernes 7 de la tarde, Milei publica en sus cuentas, con 10 millones de seguidores, un mensaje en el que habla de un proyecto privado para pequeñas empresas y emprendedores argentinos. Abajo, el enlace para invertir en la criptomoneda llamada Libra. La furia se desata en las redes y miles de pequeños ahorradores se lanzan a su compra. El valor del token se dispara y sus primeros inversores retiran en pocos minutos los beneficios millonarios. La moneda virtual se desploma y cae a mínimos. Se calcula que unos 40.000 inversores han perdido más de 80 millones de euros. Por primera vez en la historia, un jefe de Estado promovió de manera pública y a través de redes sociales una criptoestafa. ¡Viva la libertad, carajo! Casi nada. En la tarde del viernes y durante varias horas, el presidente argentino Javier Milei promocionó en su cuenta de la red social X un proyecto privado que, según sus palabras, se dedicaría a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El objetivo de la publicidad presidencial era convocar a una tribu de incautos a invertir en una dudosa criptomoneda llamada Libra. El proyecto, detallado en un sitio web creado el día de la maniobra por una cuenta de correo no verificada, fue promocionado bajo el nombre del mismísimo sello partidario que llevó a Milei a la presidencia, La Libertad Avanza Project, y se apoyó en la propaganda del Ejecutivo y su entorno de influencers y colaboradores más cercanos. Obviamente, sin este apoyo decisivo y bien coordinado, Libra no hubiera pasado de ser una de las miles mierdamonedas marginales que naufragan cada tanto en el océano digital. Muchachos, este es un buen negocio, CryptoBros. Te lo dice Javier Milei. ¡Viva la libertad, carajo! Y aflojad la panoja, imbéciles. Como consecuencia de la visibilidad que dio Milei a la mierda moneda, el activo se valorizó rápidamente para desplomarse luego al cabo de pocas horas, cuando sus creadores retiraron todo el dinero acumulado. Bajo la ilusión de ganancias fáciles, rápidas y emocionantes, quedó al descubierto una estafa piramidal que defraudó a 44.000 pequeños inversores partidarios de Milei más o menos unos 87 millones de dólares. Prácticamente irrastreables, esos recursos anónimos duermen ahora en alguna guarida fiscal. ¿CryptoBros o CryptoBobos? Ustedes dirán. Milei dijo que no conocía mucho del proyecto, pero lo cierto es que se está descubriendo toda una trama que incluye numerosas fotos con los implicados, varias reuniones registradas y la participación de Milei en eventos públicos del mundo criptoestafa. Pero lo más divertido de esta estafa es que afecta al núcleo duro de los seguidores de La Libertad Avanza, aquellos que compraron el mito viril de los criptobros, a quienes añoran convertirse en los Messis de las finanzas. Hablamos de una tropa de cretinos que se creen las chorradas del dinero fácil, el vértigo financiero y los atajos hacia el éxito, entendido como bienestar individual y despilfarro moral. En España les llamamos gilipollas, en México pendejos, en Argentina boludos. Hoy la lengua castellana despliega toda su riqueza para retratar la estupidez de los criptocretinos. Pero ojo, amigos, amigas y amigues. El problema no es que Milei sea un charlatán de feria formado en pésimas universidades privadas, un autor plagiario comprobado y un encantador de serpientes que solo sabe invocar abstractos modelos econométricos para confundir a los ingenuos. El problema es que Milei representa una ideología criminal. En la ley de la selva económica, la única ley que reconocen los libertarios, los depredadores tienen la libertad de comer, mientras los demás se reservan la libertad de ser comidos. El coqueteo explícito de Milei con la venta de órganos fue mucho más que un mero exabrupto. Es el núcleo de una ideología criminal. En la mierda ideológica de los criptobros, la sociedad se convierte en un lugar despiadado donde rigen los fuertes, triunfan los herederos, gobiernan los monopolios, se impone la información privilegiada, crecen las economías ficticias y toda la vida se financiaría desde la utilización de tarjetas de crédito para satisfacer necesidades elementales hasta la ludopatía desregulada de las casas de apuestas. Bueno, esto decimos hoy en Diario Red. Pero la pregunta es, ¿qué hacer frente a estos delincuentes? Pues básicamente asumir que frente a los criminales solamente queda luchar y volver a recordar a Robespierre.
Castigar a los opresores es clemencia. Perdonarlos es barbarie. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. En fin, hoy hay miles y miles de imbéciles que han perdido sus ahorros por hacer caso al portavoz del liberal libertarianismo que preside la Argentina. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Bueno, pues si suena como una estafa y parece una estafa, pues igual es que era una estafa. Así que vamos a explicar en qué consistía esta inversión a la que Milei invitó a tanta gente a participar y cuáles han sido las reacciones a las consecuencias que ha producido en 40 y tantas mil personas, que sepamos de momento. Manu Levín, ¿qué dice la prensa de todo esto? ¿Qué dicen, no? Bueno, quien puede ir al banquillo en esta ocasión, más que los titulares, es el presidente de la República Argentina, pero no será por los grupos mediáticos como Clarín, como La Nación, que ya veréis la colección de argumentos que despliegan hoy para defender al pobre presidente Milei, que fue engañado, que no sabía lo que hacía. No sabía lo que hacía. ¿Qué nos traes, Afinogénova? Bueno, hace tiempo que no hablamos de Milei, así que viene siendo la hora de actualizar un poco los datos de esa estafa mucho mayor que son sus políticas económicas, ¿no? Económicas y el modelo de convertibilidad a la que algunos expertos le dan hasta finales de 2025. Hablaremos de todo esto. Es lo que tiene votar a un estafador. En fin, hoy contaremos con uno de nuestros analistas internacionales, Lautaro Rivara. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo. CryptoGate, así han bautizado algunos esta estafa millonaria que ha afectado a miles de inversores, decimos inversores por no decir pipollas, y en la que el principal responsable parece ser el presidente de la nación argentina. El pasado viernes 14 de febrero, Javier Milei fijaba en su cuenta de X el lanzamiento de una criptomoneda, Libra. La Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Danos tu dinero. Bueno, el mundo no sabemos, pero al menos 44.000 incautos le hicieron caso a Milei. ¿Quién no iba, verdad, a confiar en una inversión de un economista, un estatista, un experto en finanzas, un prohombre como Javier Milei? En fin, el proyecto en cuestión, cuya web es vivalalibertadproject.com, era una criptomoneda llamada Libra. Permitidme, compañeros, que nos detengamos un momentito en esa web, porque es que es una fantasía. Continuaba activa esta mañana, de hecho, está toda escrita en inglés y en ella dice: como símbolo de su movimiento y en honor a Javier Milei y sus ideas libertarias, lanzamos el token Libra, diseñado para reforzar la economía argentina apoyando el emprendimiento y la innovación. Poco más van a encontrar ustedes en esa web. Fotos de banco de imágenes muy bonitas, mucha palabrería de cuño libertario, future, freedom, growth, make it happen. Y atención, si querías invertir, tenías que apuntarte en un formulario de Google Forms, que para quien no los conozca es algo así como la herramienta más básica y menos segura de Internet para recabar datos online. La puedes usar, bueno, pues para una lista de cumpleaños, una recogida de firmas, apuntarte a una asamblea, pero bueno, para invertir unos miles de dólares en una moneda digital, no sé yo. La moneda virtual había sido creada pocos minutos por Keep Protocol, cuyo CEO, Julian P., quien posó con Milei en octubre durante un evento sobre tecnologías disruptivas. El singapurés es el dueño de esta empresa de creación de criptomonedas con sede en Panamá y que escapa, por tanto, de la regulación de los bancos centrales. En ese encuentro que tuvo con Milei también estaba Karina Milei, la hermanísima, el jefe y el portavoz gubernamental Manuel Adorni. 3 meses y medio después de ese momento, qué casualidad, Javier Milei se convierte en el abanderado del token Libra sin saber la que se le venía encima. Las criptos pueden armarse en pocos minutos poniendo unos pocos cientos de dólares. En el caso de Libra, es lo que se conoce como un meme coin, una criptodivisa de nueva creación sin activos subyacentes, es decir, que no hay nada detrás, humo. Crecen o se capitalizan en base al entusiasmo que genere pues, el personaje, el fenómeno viral, el movimiento que las impulsa, ¿no? Por eso lo de meme coin, como la que lanzó Trump, por ejemplo. La clave es conseguir
compradores. Lo explicaba muy bien Alejandro Berkovich. Cuando Milei subió a X la moneda y también a su cuenta de Instagram, esta criptomoneda prometía un rendimiento rápido para financiar empresas y emprendimientos en Argentina. Valía $0,0001. Los influencers financieros se lían a comprarla, aparecen bots también comprándola, ya saben ustedes que los bots de la granja de Milei son muy obedientes, y entonces los inversores iniciales se retiran con la ganancia acumulada y tú ahí te quedas. Se calculan 3.500 millones de dólares invertidos mayoritariamente desde las criptocomunidades y foros libertarios. El método se llama pump and dump, como dicen los brokers, es decir, infla el valor y vete con los beneficios. Además, a menudo las criptos como Libra se establecen que un 70 o un 80% de su valor circulante está en manos de sus fundadores, porque como no hay ninguna regulación y nadie controla cuánto puedes poseer, libertad carajo, y entonces los que inyectan liquidez en realidad solo poseen un 20 o un 30% del valor total de la moneda, así que si los fundadores se marchan con la plata, tú te quedas a cero. Es decir, que un presidente de un gobierno promociona una moneda privada, un proyecto privado dice, y en vez de denunciar esa conducta, medios como el diario financiero Ámbito, aunque advertían del riesgo, también se maravillaban del éxito de cripto sin advertir, por supuesto, de la estafa. En pocas horas registró una subida exponencial en su cotización y ya vale lo mismo que un gran banco de la Argentina, unos 6.000 millones de dólares, decía la noticia, entre comillas. Pero Manu, todo lo que sube baja. Si la cripto empezó valiendo $0,0001, alcanzó el tope de casi $5 y se desplomó un 80% en apenas unas horas. Cripto gatillazo. Al principio se especuló con que la culpa era de los peronistas. ¿Qué duda cabe? Seguro que fue un hackeo de la malvada Cristina Zurdos, hijos de contra mil chapter. Pero el propio Milei borró su tuit inicial y se intentó exculpar. Y ya se sabe, excusatio non petita, accusatio manifesta. Hace unas horas publiqué un tuit como tantas otras infinitas veces apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión. Por eso he borrado el tuit, dice Javier Por eso Milei. borré el tuit. En fin, también amenazó con sacar a patadas en el culo a las ratas inmundas de la casta política que se estaban aprovechando de la situación para hacer daño, pero el daño ya estaba hecho, porque todo el país ya se había dado cuenta de que Javier Milei había sido el elemento clave en esta estafa piramidal. Hombre, si el dinero lo ponen los que están en la base y se hacen ricos los poquitos que están en la cima, eso tiene un nombre, estafa piramidal. Y es que los fundadores de la iniciativa se desprendieron de sus activos a las pocas horas de lanzar la moneda digital, cambiándola, ¿por qué? Pues por una moneda estable que estaba atada al dólar y por otra criptomoneda que se llama Solana, mientras caían los activos de los inversores que compraron Libra. Otro nombre que se le ha dado también a esto para definirlo es rug pull, tirar de la alfombra. Es una estafa que consiste en inflar un activo, como decíamos antes, artificialmente y huir justo a tiempo para quedarse con las ganancias de los incautos que ingresaron más tarde que tú. Así de clarito lo dejaba en Twitter Cristina Fernández de Kirchner. De Hayek pasaste a Ponzi. Promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién, inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial. Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones, mientras unos pocos hicieron fortunas con información privilegiada. Milei, vos mismo operaste como un gancho de una estafa digital. Por cierto, que todavía el domingo por la tarde la cuenta oficial de X de Milei seguía asociada a la billetera virtual donde cotiza la cripto. Pero para que vean ustedes que era un proyecto confiable, en la web podían consultar sus dudas en la dirección vivalalibertad@gmail.com. Es impecable y esperen porque hay un tercero en cuestión que no debe pasarse por alto. Hayden Davis, porque los dueños de Keep Project, recuerden la firma que albergó la iniciativa, responsabilizaron a este joven desconocido que no salía ni en Google, pero que anduvo en enero por la Casa Rosada visitando a Milei. Decía Milei, el joven empresario Hayden Mark Davis me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino. Bueno, esta joven promesa cripto
sacaba un comunicado exculpatorio, bastante torpe la verdad, afirmando que el fracaso no se debía a una estafa, sino a la retirada de confianza del presidente a La Moneda, y confirmaba, antes de que diga algo: soy asesor de Milei, obviamente, estoy trabajando con él en la tokenización del mundo, con él y su equipo. Tokenizar el mundo, pues nos quedamos mucho más tranquilos. No sé si en ese correo de Gmail que decía Ina responderán las reclamaciones de los clientes, pero en las redes muchos conocedores del mercado cripto lo han dejado bastante claro. No hay forma de recuperar el dinerito invertido. ¿Bolo? Pueden imaginarse la fiesta de memes que hay montada ahora mismo en las redes sociales argentinas. ¿Pero puede tener esto consecuencias para Javier Milei? Bueno, pues parece que sí. 4 dirigentes políticos de Unión por la Patria presentaron este domingo la primera denuncia penal contra el presidente argentino por asociación ilícita, estafas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia le señala como partícipe necesario y fundamental e involucra también a figuras cercanas. Ojo, 2 militantes de la Libertad Avanza y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al CEO de Keep Protocol, a Julián P., que desarrolló la cripto, y esa joven promesa que nos hablaba Manu, que les comentábamos, Hayden Mark Davis. Como medidas cautelares, los denunciantes han solicitado a la justicia argentina registros de la Quinta de los Olivos y de Presidencia, la incautación de los equipos electrónicos y el registro de los domicilios de los denunciados y de las empresitas implicadas. También han solicitado la intervención y peritaje, ojo, de la plataforma X para resguardar el contenido de la cuenta de Milei, el bloqueo de su cartera digital y de las cuentas bancarias que se han utilizado para implementar la trazabilidad de esa criptomoneda. Ante la enorme presión, el propio Javier Milei ordenó a la Oficina Anticorrupción investigar si algún miembro del gobierno, incluido él mismo, incurrió en una conducta inapropiada. El chiste se cuenta solo, sobre todo teniendo en cuenta que esa oficina depende directamente de la Presidencia de la República. La verdad es que hay lunes que merece la pena levantarse temprano si es para contarles esto, ¿verdad? Por cierto, mandamos un saludo a los compilluis de Milei en España, Isabel Díaz Ayuso, que le regaló una medalla de Madrid hace poco, o Santiago Abascal, alias Paguitas, que apoyaba a su amiguísimo Milei llamándole titán. Titán, crack, maestro, máquina. La crisis de la masculinidad toma forma de señores jugando con moneditas imaginarias. Según fuentes judiciales, hasta el momento se han presentado 112 denuncias contra el mandatario por su presunta participación en la estafa. Así que bueno, vamos a terminar con un poquito de cripto lloriqueo liberal libertario para todos ustedes. Vean. I'm broke! I'm fucking broke! I'm gonna find you! I'm gonna find you, Dennis! I'm gonna find you! You wronged me! I have nothing! I have to sell my Rolex! I have to sell it! I have to sell all my shit! And I don't have anything! Against you pieces of shit! You wronged me! You all wronged me, bro! And I'm gonna find you! I'm gonna find you! Voy a encontrarte porque estoy arruinado. Como dice Anel Indane, ¿para qué queremos pornos? Y ya tenemos el placer de ver esto. Efectivamente, viva la libertad. Carajo, pues toma libertad. Gracias, compañera. Breaking news from the crypto markets. I have now confirmed with multiple sources that Javier Milei and his team were working on developing a token over at least multiple weeks at this point, and had spoken with multiple vendors in the hopes of partnering to launch this token. Javier was definitively paid for launching this token, yet last night tweeted out that he's not involved at all with this, and that it was just another small business from the private sector, and he's all about supporting the private sector himself. This was a complete lie and fabrication, and this is an absolute massive scandal. En fin, ¿qué decirles? Manu Levin, todo tuyo. Vamos con ello, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Criptofraude que promovió Milei esfuma $100 millones. Se gesta crisis política en Argentina. Mantuvo Milei durante horas la publicación en X sobre la moneda digital Libra. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto, se excusó luego. Miles de modestos inversionistas perdieron ahorros en poco tiempo. Pasó de presidente a croupier. Esta es la portada de ayer domingo en el diario La Jornada de México, y es solo un ejemplo de cómo el macrofraude piramidal protagonizado por el presidente de la República Argentina ha ocupado en las últimas horas las portadas de la prensa internacional en todos los rincones del mundo, y en muchos casos con titulares que incluyen la palabra estafa. En América Latina, por supuesto, en medios mexicanos, brasileños, como por ejemplo Globo, chilenos, colombianos, ecuatorianos, etcétera, pero también medios estadounidenses como Bloomberg o el New York Times, que llega
hablar de la estafa piramidal más rápida de la historia de la humanidad. Medios franceses también, italianos, de toda Europa, portada incluso en agencias y medios de Corea del Sur, medios de la Federación Rusa y hasta de Bangladesh. ¿Y los medios de comunicación en Argentina? ¿Qué es lo que están diciendo, Manu Levín, sobre el escándalo que ocupa las portadas de los diarios hasta en Bangladesh? Imagino que no hablarán de otra cosa, ¿no? Bueno, pues ahora mismo la verdad es que no, está ya todo el mundo hablando de esto, lógicamente, en Argentina, pero digo ahora mismo porque inicialmente algunos sí intentaron hablar de otra cosa y se produjo la paradójica situación de que mientras a 15 o 20.000 kilómetros de Buenos Aires las redacciones ardían con la criptoestafa presidencial, los medios argentinos pro-Milei, como el Grupo Clarín o La Nación, dotando de pleno sentido a la expresión cualquier cosismo acuñada por nuestro compañero Alfredo Serrano, pues hablaban de cualquier cosa. La Nación más, tragedia en La Plata, se descompensó al volante, se incrustó en una casa y murió. Todo noticias, Putin intenta poner sus condiciones, en fin. Después ya sí se acabaron sumando al tema cuando ya no les quedó más remedio y hoy sí la criptoestafa es portada en toda la prensa argentina con enfoques, eso sí, diferentes en los medios opositores y en los medios oficialistas. ¿Y qué están haciendo las corporaciones mediáticas como Clarín y La Nación ahora que no les ha quedado otra que incluir en la agenda un escándalo que se puede llevar por delante buena parte de la popularidad de Javier Milei? Pues ahora veréis, me ha costado un poco, tengo que confesar, ordenar en una escala de absurdez los distintos argumentos, entre comillas, que esgrime hoy el periodismo oficialista en Argentina para proteger al presidente de su papel en esta estafa, porque uno no sabe cuál es más insulto a la inteligencia y cuál menos, pero bueno, lo he intentado, así que vamos con nuestro particular ranking de las defensas mediáticas más surrealistas de Javier Milei a cuenta de la criptoestafa masiva. La primera teoría que ensayaron los partidarios de Milei, que se negaban a creer que su ídolo les estuviera estafando, fue decir que no podía ser verdad el tuit del presidente, que le tenían que haber hackeado la cuenta de X al peluca, ¿no? Efectivamente. Primer argumento, no fue una estafa presidencial, sino un hackeo a su cuenta. El problema es que tuvo poco recorrido ese primer intento porque las propias figuras de La Libertad Avanza, en su terrible arrogancia, se encargaron de negarlo explícitamente. Tuit de la diputada mileísta Lila Lemoine, por ejemplo. Para que quede claro, no es un hackeo. Un tuit que encima retuiteó el propio Javier Milei. Yo no soy tonto, dice una empresa de electrodomésticos. Vamos, que la teoría del hackeo se desmoronó casi tan rápido como el valor de Libra. ¿Con qué otro argumento salieron después? Cuéntanos. Segundo intento, intentar convencer a la gente de que el tuit de Milei animando a comprar esa criptomoneda no influyó en el curso de los acontecimientos. ¿Cómo? Engañándola con un falso gráfico, falso, que parece además hecho por un niño de 4 años, difundido en televisión por los desinformadores de La Nación Más. Dale al play, Xavi. Y después mirá este gráfico que me mandan y que es muy interesante. A ver. Fíjate las acciones de Libra, cómo empiezan a desplomarse antes del posteo de Milei. Esto seguramente lo va a tener en cuenta si investiga la justicia. Claro. ¿Esto qué quiere decir? ¿El posteo de Milei influyó o no influyó? Acá se ve que las acciones ya estaban cayendo. Claro. Estaban acá, en el piso, postea Milei, levanta un poquito, después sigue más o menos la línea y después llegás al final en el que Libra cae y se desploma a las 23 horas. Pero este gráfico es muy interesante porque echaría por tierra que el posteo influyó positivamente en estas acciones. Interesante, siempre la data del señor Luis Gasulla. Madre mía, pero ¿quién ha dibujado este gráfico? ¿El hijo de Elon Musk? Podría ser, ¿no? Nos reímos, pero esto es muy grave. O sea, La Nación Más difunde un gráfico que parece diseñado con Paint, pero que sobre todo es falso, insisto. Toma el uso horario de Nueva York para engañar sobre el momento en el que tuiteó Milei. La realidad es que el todavía presidente argentino animó en X a comprar Libra a las 19:01 hora argentina, a las 7:01 de la tarde, incluso fijó el tuit, y la criptomoneda alcanzó su valor máximo a las 19:40, poco más de media hora después de la publicación de Milei, que de hecho fue la primera publicación en redes sociales sobre el lanzamiento de este token. Esto es clave. Hasta el momento exacto en el que Milei tuiteó la criptoestafa, los únicos que sabían de su existencia eran sus creadores. No fue hasta
que el presidente argentino animó públicamente a la población a comprarla, que los estafadores empezaron a mover la plata, completamente coordinado. Ahí están los movimientos todos justo después de las 19:01. Todo comenzó con el tuit de Milei. Sin el tuit de Milei no habría habido estafa ninguna. El tuit es la estafa. El papel del presidente argentino en este fraude piramidal es un absoluto escándalo y también lo es el papel de estos autodenominados periodistas. ¿Cómo puede permitirse que se mienta así en uno de los principales canales de televisión del país? Lo que es una estafa masiva es seguir considerando periodistas a estos mentirosos profesionales. Tercer argumento de los medios y opinadores pro Milei para defender al presidente estafador. Todo fue un error involuntario. Error sí, estafa no. Luis Majul, Milei cometió un serio error, pero eso no lo convierte en chorro, como pretende una oposición que no tiene autoridad moral ni para decir buen día. El ultraderechista Axel Kaiser, desde Chile, fanático es tratar de enlodar al mejor líder de Occidente de honestidad intachable por un error de buena fe. Y escuchamos Todo Noticias, Grupo Clarín. Y acá se notó, no es infalible, se equivocó. No cometió un delito, pero se equivocó. Por ahí en reaccionar de otra manera. Bueno, esto es lo que está pasando, es uno de los escándalos de Argentina. Ahora, ¿qué hace la oposición? Intenta equipararlo con la foto de Olivos y para mí no tiene ni punto de comparación. La foto de Olivos fue gravísima, mucho más grave que un tuit de un presidente. No cometió un delito, se equivocó, dice este presunto periodista de Clarín. Todavía no ha arrancado el juicio político, y veremos si penal, contra Javier Milei por la criptoestafa, pero ya le han salido abogados defensores en los principales platos de televisión del país. Claro. En este caso, además, poniendo el ventilador, ¿no?, como se suele decir, para decir que, bueno, que esto es solo uno de los escándalos que hay en Argentina, como por ejemplo, dice, la foto de Olivos, que fue hace 5 años y que además fue mucho más grave. Mucho más grave. Con la foto de Olivos, este periodista se refiere al escándalo por la fiesta clandestina en la que se encontraba el expresidente Alberto Fernández durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Efectivamente, qué recuerdos. Que no seré yo quien defienda a Alberto Fernández, pero intentar bajarle el precio a esta estafa con un tema de hace 5 años parece un poco desesperado. Y ya decir que fue mucho más grave aquella foto que una estafa internacional de millones de dólares, de casi 90 millones, se dice, lanzada en primer lugar por el presidente de la nación. En fin. Vamos, que el mismo Grupo Clarín, un grupo de presuntos periodistas, que se ha pasado 10 años llamando chorra y corrupta a Cristina, a pesar de no existir ni media prueba en su contra, hoy estos presuntos periodistas de Clarín salen a defender a Javier Milei por una estafa de la que no hace falta probar absolutamente nada, porque la han cometido públicamente ante los ojos de todo el mundo. Claro, en fin. Y espérate, Pablo, porque resulta que uno de los argumentos que está usando esta gente para defender que esto ha sido todo un error involuntario es precisamente decir que tiene que haber sido así por la cantidad de pruebas que ha dejado el presidente. De nuevo, TN. Acá hay algunos que creen que Milei actuó con dolo, con intención, porque es parte de una defraudación. Es raro que Milei se haya subido a una maniobra fraudulenta. Y te voy a decir por un dato objetivo. Recién estábamos mostrando en cámara la foto de Milei con Julian Pegg, que lo visitó en la Casa Rosada. Sí, en y octubre. otro hombre que está detrás de las criptomonedas también estuvo con Milei. Y esto está sentado en un registro de audiencias de la Casa Rosada. Entonces, Milei no es tonto. Nadie que vaya a cometer un delito va a poner los dedos y dejar asentado en foto y en registro de audiencias estar con los cómplices. No tiene sentido. A ver si yo lo estoy entendiendo bien o soy imbécil también, como los criptobros. O sea, que los mismos que decían que Cristina tenía que ser culpable porque no dejó pruebas de ningún delito, ahora dicen que Milei tiene que ser inocente por la cantidad de pruebas que existen. Pero estos tipos se creen que todo el mundo es idiota. Claro, es que es tremendo el argumento. Es decir, no hay pruebas de nada, por lo tanto tiene que ser culpable. Hay miles de pruebas, tiene que ser inocente. Y ojo, todo esto aún tendría un pase, si no fuera porque, además de todo lo que se sabe de las reuniones de Milei con los estafadores, las fotos que existen, el hecho de que el tuit de Milei fuera lo que posibilitó y dio inicio a la estafa, etcétera, etcétera, resulta que no es la primera vez que Milei participa en una criptoestafa Ponzi. En 2021, el actual presidente argentino ya promocionó otra plataforma de criptomonedas, CoinEx, que
que también terminó en un escándalo de fraude piramidal. Circula mucho en redes ahora mismo esta entrevista que le hizo a Milei en 2022 Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos, en la que le preguntó precisamente por aquel asunto. Dale a play, Xavi. Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Escríbanle de parte mía. Sí, pero eso era sabiendo... Pero de vuelta, ellos y eras diputado ya el 18 de diciembre. Pero de vuelta. O sea, el negocio tenía una determinada característica. Y era una forma que hacía que vos te saltearas, si vos querés, la regulación del Banco Central para tener un mayor retorno. Estaba hecha apalancada sobre títulos públicos en dólares que te... Pero está bien. Pero de vuelta. ¿Pero es un posteo que vos haces por tu recomendación o es un canje publicitario? No, digamos, o sea, frente a eso, digamos, ellos me dijeron, o sea... ¿No te pagaron por eso? Y mis opiniones las cobro. Claro que cobro mis opiniones. Obvio que, digo, o sea, no, digo, o sea, pero entonces yo no te miro correspondería una disculpa a los que se sienten estafados. Pará. No, porque no fueron estafados. O sea, no fueron estafados. O un error tuyo no puede haber sido. A ver, el tema es el siguiente. Ellos agarraron y montaron ese negocio. Ese negocio, digamos, tenía esas características. Yo hice un video con ellos, o sea, donde además yo dejaba claro, digamos, de dónde salía ese negocio, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con esto de que tenías una posición en títulos públicos, que no estaba acá, y que te permitía hacerte de dólares. No pusiste eso, pusiste desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Pero lo pusiste vos en Instagram. Está bien, pero de vuelta. Y tenías la parte de la criptomoneda que también le generaba ganancia, ¿sí? Digamos que tenía que ver con la granja de criptos. Es decir, eso, digamos, era el core del negocio. Era, digamos, un negocio bastante simple, ¿sí? Y el punto que yo les hice es, miren, yo, digamos, si ustedes quieren que yo trabaje con ustedes, haga cosas con ustedes, yo quiero que cambien esto, porque si no cambian esto, yo no lo voy. Pero no hiciste un posteo advirtiéndole al que podía haber invertido, no me gustó el modelo de negocio. No, pero porque cuando yo hago estas sugerencias, ellos hacen, digamos, cambian la página, hacen un montón de cambios. Y de hecho, una de las cosas que querían hacer era mutar el tipo de negocio. Ellos querían también mutar el tipo de negocio. O sea, básicamente querían ir a un negocio de vincular una suerte... No importa el modelo de negocio. Vos sos diputado, hay gente que te sigue, le decís invertí acá. Por ahí me equivoqué, disculpen. No, está bien, no, es que no, digamos, sea, de vuelta. Que Javier Milei ya había hecho lo mismo en el pasado y además reconoció haber cobrado por ello. Y a pesar de eso, a pesar de las fotos con los estafadores, a pesar de que su tuit dio inicio a la estafa, a pesar de las cientos de conferencias sobre criptomonedas que ha dado el propio Milei, estos medios de comunicación, por llamarles de alguna forma, compran el relato de que no sabía lo que estaba haciendo porque no estaba interiorizado. Vamos, hombre. Lo estás entendiendo perfectamente. Lo hacen con mensajes como los tres anteriores que analizábamos o como el cuarto que os traigo, que es el siguiente. El problema es que Milei tuitea mucho, tuitea demasiado como Gustavo Petro y claro, cuando pues tuiteas tanto se te puede escapar un pequeño fraude piramidal. ¿A quién no se le ha ido la mano en Twitter y ha promovido una estafa de 90 millones de dólares, ¿no? Bueno, pues esa es la idea que intentan propagar ahora los amigos de La Nación. Peligro, un presidente suelto en las redes. El escándalo por la recomendación que hizo Milei de una criptomoneda revela algo de fondo, dice La Nación. Los peligros de convertirse en un tuitero serial desde la cima del poder. El episodio del tuit cripto revela algo que trasciende el hecho en sí. La ligereza con la que el presidente utiliza sus redes sociales y hasta cierta falta de conciencia sobre el peso de la palabra presidencial. Exhibe una vez más, dice La Nación, el peligro del uso sin filtro de las redes sociales por parte del jefe de Estado, donde parece actuar sin atención a su investidura y su jerarquía institucional. El problema es que el presidente es un estafador. No, el problema es que le gusta mucho el Twitter. Pues no pasa nada entonces, ¿no? No tiene sentido el juicio político, ni las 112 demandas penales que ya acumula Milei por esa estafa, ni nada de nada. Solo es que al peluca le gusta mucho expresarse en las redes sociales. ¿Acaso lo vamos a juzgar por eso? Claro, no seamos injustos, por favor. Vamos a juzgar por eso. En fin, acabamos ya con los dos últimos brillantes argumentos de la derecha mediática argentina para intentar salvarle el culo a Milei. A ver cuál os parece que se lleva el premio de hoy. Primero, la periodista y hoy diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Marcela Pagano. No se hagan los rulos. El tuit de Milei
No fue en el ejercicio de sus funciones, artículo 99 de la Constitución, por lo que los diputados y senadores no tenemos jurisdicción para evaluar un mal desempeño de la función. El juicio político es una herramienta extrema y excepcional que no debe ser bastardeada para ganar títulos de diarios. En Román Paladino, la tal Marcela Pagano dice que el tuit de Milei no fue en el ejercicio de sus funciones como presidente porque lo puso después de las 5 de la tarde. Ah, claro. Así que cuando dan las 5 en punto, Milei deja de ser presidente. El presidente Cenicienta. El carro se convierte en calabaza. El presidente Cenicienta, esta mujer, visto lo visto, sea la hora que sea, nunca deja de ser una cretina. Y 2, acabamos escuchando de nuevo La Nación Más, que se han cubierto de gloria. Sí, el tema del momento para el Círculo Rojo y para el sistema tradicional de la política, esto al pueblo no le impacta, el pueblo está contento con el 2.2 de inflación, que el precio de los fideos sea el mismo para que puedan planificar las familias que viven de un salario, muchos de salarios informales, así que lo importante es eso, llevar un mensaje de tranquilidad, de bajar los decibeles. Acá hay gente que está haciendo su negocio en la política y está bien, que es la oposición buscando sacar alguna tajada reactiva, porque evidentemente el presidente Milei vino a romper. Aparte, voy a poner una digresión. Plutón entró en Acuario. No importa si ustedes no siguen astrología. ¿Cómo juega esto con la Claro, se caen todas las estructuras en términos energéticos. Plutón entró en Acuario y Milei hizo entrar a miles de personas en una estafa a gran escala. Efectivamente. Este es el nivel, amigos y amigas, y tiene guasa que esta especie de aprendiz de Karina Milei que acabamos de escuchar hable justamente del precio de los fideos para decir que a la gente no le interesa esta estafa y que están muy contentos todos, porque resulta que el precio de la pasta, un alimento absolutamente básico en Argentina, ahora mismo es el doble que aquí en España, por ejemplo. De hecho, según diversos estudios, es el más alto del mundo. La pasta en Argentina es la más cara del mundo. Sirva este dato para que no olvidemos algo. Esto de Libra, lo decía antes Ina, en realidad es la menor de las estafas de Javier Milei en la Argentina. Seguiremos muy atentos a lo que suceda en las próximas horas en esta mega crisis política en Buenos Aires, para empezar a la entrevista que, según parece, va a conceder esta noche el propio Milei al periodista Jonathan Viale. Me dicen que las facultades de fisioterapia ya están programando cineforums extraordinarios para asistir a la clase magistral de masaje que nos va a regalar esta noche Johnny Viale. ¡Suerte! Hola, soy Javier Milei, el liberal libertario, y este mensaje es para contarte que si querés invertir como lo hacen los profesionales, te recomiendo que te capacites con los amigos de NW Professional Traders. Pues ya sabéis, yo me apuntaría. Ina, NW Professional Traders. Vamos. Array. Professional Trader. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Cálido atardecer de viernes en Buenos Aires, 19:01 marcaba el reloj. Javier Milei, siempre presente en las redes, lugar desde el que él mismo reconoce que gobierna y soluciona los problemas del país, publicaba un tuit que le explotaría en la cara. Promocionaba una criptomoneda privada que prometía destinar fondos para emprendimientos en Argentina. Desde que publicó el post, como ya contamos por aquí, la cripto aumentó su valor, hizo ricos a sus desarrolladores para desplomarse inmediatamente después, dejando en braguitas a los más de 44.000 inversores que se fiaron de la recomendación de Milei. El presidente argentino publicitó lo que se denomina una shitcoin, que hundió a sus propios fans, a toda esta fauna de simpatizantes libertarios, traders y demás. En fin, cripto bros de toda la vida. 80 millones de dólares se esfumaron en menos de una hora del bolsillo de más de 44.000 inversores, entre los que se encontraba gente como el youtuber y propagandista del gobierno Gordo Dan, para hacer rico a un grupito de estafadores. Milei, el estafador, hizo lo mismo que hace siempre Milei, el presidente: empobrecer a muchos para enriquecer a unos poquitos. Solo cambió sus métodos y redujo su alcance. Esta vez las víctimas son apenas 44.000 personas. El presidente de un país impulsando una estafa pasada de cutre es indignante y cómico al mismo tiempo, pero no tenemos que perder de vista el hecho de que la principal estafa piramidal que realiza Javier Milei no es esta triquiñuela financiera. La madre de todas sus estafas es la política que viene aplicando desde hace más de un año. Sus víctimas arañan ya los 47 millones de personas, los argentinos básicamente, ¿no? La economía, las cifras macro que parecían la gran fortaleza de Milei, al menos frente a los organismos internacionales, genera muchísimas dudas. Pablo García,
repasa en un artículo en Diario Red algunos datos que por mi parte voy a completar. Primero, la inflación, cuyo supuesto control era el principal objeto de orgullo libertario. De hecho, hace unos 4 días, Milei celebró el nivel de inflación más bajo desde el año 2020. Supuestamente, insistimos en el supuestamente, en enero marcó tan solo un 2,2% y el bueno de Jabo lo anunció gritando, como suele hacer, que el suyo es el mejor gobierno de la historia de Argentina, nada menos vino a decir. Somos el mejor gobierno de la historia, mal que le pese a los econochantas y al conjunto de mandriles que quieren que la Argentina le vaya mal. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, pues hay numerosas denuncias y estudios que aseguran que esto que se reporta no es real. Al día siguiente de que se hiciera público este número de enero, más de 30 gremios denunciaron que el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, utiliza una metodología de cálculo desactualizada, algo que ya se viene diciendo desde hace meses. Vamos, que calculan según la canasta de hace 20 años sin tener en cuenta que en ese tiempo el poder adquisitivo de los argentinos se ha reducido a la mitad. Parten de unos precios que no existen y hacen su magia. De hecho, algunos ya bautizaron los datos oficiales del INDEC como el DIBU, el dibujito que sacan para que Milei pueda seguir presumiendo de lo macro. Los compañeros de la CELAC, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, han publicado un análisis comparativo de la inflación acumulada en los primeros 14 meses de Milei, uno que, a diferencia del de INDEC, se ajusta más a la realidad y tiene en cuenta los precios reales, la mega devaluación que había llevado a cabo el gobierno de Milei y el consecuente aumento de todo. Según este análisis, la inflación acumulada de algo más de un año de Milei sería de un 179,3%. Para que nos hagamos una idea, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner necesitó 58 meses y medio para acumular lo que Milei logró tan solo en 14 mesecitos. Aunque tampoco hay que pasar por alto que con este mismo índice que no contempla los servicios, su principal problema, la inflación con Fernández, era del 25% mensual, no nos olvidamos, pero países como México acumularon menos de la tercera parte de esto en los últimos 10 años. En 10 años, fíjate. Más allá del dato de la inflación, hay otros que generan mucha preocupación. Por ejemplo, el desplome de las reservas en dólares. En lo que va de febrero, los depósitos en esta divisa se redujeron en 4.000 millones, en parte por pagos de deuda externa y en parte por los esfuerzos por mantener la brecha cambiaria. Vamos, que queman las divisas para sostener artificialmente el dólar y alimentar así el cuento de que el macro a Milei le va bien, no le va bien. La prima del riesgo, el riesgo país, como le dicen en Argentina, junto con el dólar blue, el dólar paralelo, han vuelto a subir. Y a eso se suman los despidos, los cierres de fábricas, las bancarrotas empresariales, la bajada del consumo a niveles de pandemia. Y uno diría, bueno, ahora con Trump en la Casa Blanca, Milei podrá contar con alguna ayudadita desde Estados Unidos. Pero we have a deficit with a little deficit with Argentina. Almost with every country. Tenemos déficit con Argentina como casi con todos los países. Esto es lo que dijo Trump, dando a entender que Argentina no sería ninguna excepción a la hora de clavar los aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio. O sea, pese a toda la pasión de perrito faldero que Milei le demostró a Trump en todo momento, no se salva de su proteccionismo. No se salva. Los aranceles de Estados Unidos afectarán a 3 de las principales empresas argentinas, Techint y Acindar, productoras de acero, y Aluar, dedicada al aluminio. Desde que asumió Milei, el sector lo apoya políticamente, pero está a la baja ya que la obra pública está paralizada, la construcción privada no arranca y la industria automotriz va en declive. Las consecuencias del anuncio de Trump no se hicieron esperar. Acindar suspendió a 1.000 trabajadores. Y a eso se suma el hecho de que el dinero del Fondo Monetario no termina de llegar. Hoy Milei viajaba a Estados Unidos para reunirse con Trump, a ver si recula con los aranceles, y plantear otro acuerdo, un nuevo acuerdo al Fondo Monetario Internacional. A ver quién va a querer una reunión con un criptobro que acaba de protagonizar una estafa piramidal a nivel nacional en su propio país. Frente a todo esto, recuerda Pablo García, también el exministro de Economía, Domingo Cavallo, cuyas políticas con Menem y con De la Rúa son consideradas desencadenantes del corralito de 2001, le aconsejó a Milei una nueva devaluación precisamente para que no le suceda lo mismo que le pasó a él, a Cavallo. Y claro, una devaluación disparará automáticamente los precios
precios y no habrá Dibu que pueda tapar el hecho de que la principal carta de Milei, la de la inflación supuestamente controlada, es trucha. Por cierto, las comparaciones de lo que está provocando el presidente argentino con sus políticas económicas con la época del corralito y la convertibilidad, cuando se estableció por ley una equivalencia de 1-1 entre la moneda argentina y el dólar estadounidense de forma artificial, son cada vez más frecuentes, ¿verdad? ¿Verdad? Un ejemplo, un análisis de los compañeros de la CELAC también analiza las similitudes entre las medidas económicas de hoy con las de hace más de 20 años. Sostienen Alfredo Serrano y Guillermo Oglietti que desde 2023 Milei aplica de forma idéntica el plan de convertibilidad que rigió en Argentina entre 1991 y 2002 y que llevó al país a una de sus peores crisis económicas, incluyendo la disolución de los ahorros de miles de argentinos. Según los cálculos de CELAC, al ritmo al que va Milei, con los ajustes y la respiración asistida para el tipo cambiario, el esquema económico de Milei llegará a su límite antes de terminar este año 2025. O sea, que antes del fin de año habrá un desplome definitivo que puede llegar en forma de una mega devaluación o una crisis parecida a la de 2001. Siempre según nuestros compañeros de la CELAC, ya veremos. Y parece ser que el entorno de Milei se lo huele y de ahí las muestras de nerviosismo a las que hemos asistido en las últimas semanas con ministros en todas las televisiones intentando dar tranquilidad, ¿no? Ese mensaje de tranquilidad del que vimos también en la sección de Manu, porque todos sabemos que, bueno, no hay mejor forma de tranquilizar a la gente que decirles que estén tranquilos, ¿no? Nunca falla. La prueba de eso también es que desde hace un tiempo toda esta gente del entorno de Milei está a full con todo lo que tiene que ver con la llamada batalla cultural, que es la ficha que les queda, la lucha contra lo woke, siempre por detrás del jefe de Donald Trump, no de Karina. Donald Trump retira a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y allí va Milei. ¿Salud? ¿Cómo que salud? Eso suena a ideología woke. ¡Afuera la salud! Trump retira a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. ¿Por qué será que estos zurdos empobrecedores se niegan a que todos podamos disfrutar de una gran sauna planetaria? ¿Se imaginan un Caribe que vaya de la Antártida hasta el Ártico? ¿Se imaginan los hermosos proyectos del real estate que podríamos desarrollar? COP29, afuera. Trump retira a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Woke, afuera. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste la casualidad? La casualidad, ¿no? Milei por detrás de Trump. Estas cabecitas afiebradas no parecen funcionar muy distinto a esta parodia. Donald Trump no lleva un mes en su cargo, pero ese tiempo alcanzó para retirar a Estados Unidos de las instancias internacionales que mencionamos e ir desmantelando poco a poco a las Naciones Unidas, que por no pintar en lo político, bueno, ya no pintarán ni en lo humanitario con toda esa retirada de fondos. Y detrás de Trump fue Milei. Pero no era suficiente. En el álbum de Milei, el groupie, faltaba una figurita. Trump tenía a su memecoin y Milei quería su memecoin también. Apurado y atolondrado, corrió detrás de su ídolo, tropezó y terminó con los dientes clavados en el piso. Gracias, compañera. I'm not doing too well. I just lost 30 soul on that Argentina fucking meme coin. I never should have fucking trusted those Argentinians. They're pieces of shit. Every Argentinian, if you're watching this, fuck you. Fuck you, Javier Milei, you too, you son of a bitch. I thought that shit was real. I thought it was real. Maybe it is real. But I bought in. I went in hard. At like 2.5 billion. I started adding more, and then I thought he deleted the tweet, so I sold all of it. But then I saw he still had the tweet. Then he pinned it, and then retweeted. I bought more, and then this thing's dumping. Se puede ser estúpido en muchos idiomas. En fin, hoy nos acompaña Lautaro Rivara. Lautaro, muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Base. Queremos conocer tu análisis sobre lo que ha pasado y las consecuencias políticas que esto puede tener en Argentina y en la región. Cuéntanos. Bueno, todavía es noticia en desarrollo, pero creo que hay algunos puntos que son claves para entender lo que puede llegar a pasar de acá a los próximos días. Primero hay que decir que este fraude consumado desde la presidencia de la República tuvo que ver necesariamente con esta propaganda hecha por Javier Milei. Si él no hubiera publicitado en Twitter, en la red social X o en Instagram, este token, básicamente nunca habría alcanzado ese valor estratosférico que permitió que un grupo de avivados básicamente se enriquecieran de manera ilícita. El caso de Libra no es único, no es excepcional, hay muchísimas otras shitcoins en el océano digital, pero insisto, si esta triunfó es porque
una figura mundialmente conocida, con el prestigio que da la investidura presidencial, de alguna forma garantizó y convenció a miles de personas de que esta era una inversión básicamente fiable y con un retorno prácticamente seguro. Entonces, esta propaganda fue absolutamente fundamental y además, lo pudimos ver, estuvo coordinada con el entorno presidencial, con figuras como el vocero de la presidencia, con intelectuales afines como por ejemplo Agustín Laje, con la propia Karina Milei. Entonces, toda esta maniobra, insisto, estuvo muy, pero muy aceitada. La segunda cuestión muy evidente es que, contrariando lo que el propio Milei dijo en su primer descargo en X, él sí estaba interiorizado. Estamos viendo ya en los últimos días una cantidad de pruebas documentales, de reuniones, de fotos, de participación en eventos del mundo cripto, que de alguna forma están dejando blanco sobre negro y comprobando que Milei estaba absolutamente interiorizado en lo que estaba sucediendo con este token, que conocía a estas personas que básicamente impulsaron la estafa. Y bueno, queda todavía obviamente por ver si él o su entorno se enriquecieron de forma personal e ilícita, pero él no puede alegar, no puede fingir demencia porque están, insisto, las pruebas circulando a estas horas por todos los medios de comunicación. Después hay que decir algo que tiene que ver con la relación ideológica entre este tipo de maniobras, este mundo sumamente opaco de la economía financierizada y la propia ideología que profesa Milei y que se convirtió básicamente en política gubernamental y política de Estado. Milei es una figura que ha dicho de forma muy repetida que es un anarco-sindicalista en la teoría y un minarquista en la práctica, que cree en el retiro absoluto del Estado de todo tipo de función económica y que cultiva una concepción de sociedad en la cual básicamente rige una especie de ley de la selva donde los más fuertes se pueden devorar a los más débiles sin ningún tipo de limitación ni contrapeso, y es de hecho lo que acaba de pasar. Insisto, un grupo de vivos estafaron a ni más ni menos que 44.000 personas, y eso tiene todo que ver con la política económica del Estado y con la promoción, en mi humilde opinión, bastante irresponsable de este tipo de mecanismos financieros que prometen dinero fácil, ganancias rápidas, incluso una especie de experiencia emocionante a la hora de apostar en este gran casino global que ha devenido la economía capitalista financierizada. Después creo que otro elemento muy pero muy interesante tiene que ver con que este escándalo, este fraude, el asunto Libra, está de alguna forma afectando al núcleo más duro de los apoyos que tiene Javier Milei, a sus simpatizantes, a su base social y electoral, que seguramente cuando tengamos algunas presiones más vamos a poder comprobar que muchas de estas personas que hoy están denunciando haber sido estafadas son justamente simpatizantes y muy probablemente votaron por Milei. A diferencia, lo quiero decir, de otros escándalos a lo cual esta presidencia de alguna forma nos tiene habituados, pero que quizás tocan más o hieren más la sensibilidad progresista en relación a los derechos de las mujeres, de la población migrante, la justicia social u otras cuestiones. No es el caso de Libra. Aquí tenemos realmente, me parece, un hecho que va a ser muy costoso en términos políticos y electorales. Y además esto ha afectado esta especie de blindaje, casi de aura que ha sostenido Milei desde que era panelista de la televisión y después diputado nacional, que tiene que ver con esta idea de un sujeto que presuntamente va contra la casta, que es una figura que se va de frente contra la clase política corrupta y tradicional. Bueno, hoy está, me parece, siendo bastante evidente que quizás Milei es un político mucho más tradicional de lo que cabe suponer y que también él y su entorno están básicamente vinculados a hechos de corrupción que, de confirmarse, serían unos de los más importantes básicamente de toda la historia argentina. Después también hay que ver cómo esto va a afectar a las relaciones internacionales. Ustedes lo decían, Milei va a negociar ni más ni menos que un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que es clave para sostener básicamente este esquema macroeconómico, para evitar una devaluación más o menos inmediata, que podría generar un nuevo pico inflacionario y realmente, de alguna forma, significar un costo electoral muy importante cuando faltan apenas algunos meses para las elecciones legislativas y las elecciones de medio término. Y después, como última reflexión, creo que hay algo aquí interesante que tiene que ver con que estas figuras que como Milei han de alguna forma
recuperado a los viejos teóricos de la escuela austríaca de economía, que pretendieron haber refutado la ley del valor, la economía marxista y toda la teoría económica crítica en general. Bueno, hoy se dan de bruces con una realidad, con un gran casino global en el cual la riqueza puede generar riqueza para algunos sectores de poder o algunos avivados, pero que básicamente no genera valor. Solamente el trabajo humano genera valor. Y bueno, creo que es un buen momento para hacer una pedagogía, creo que crítica y popular, y realmente alertar sobre los riesgos de este mundillo financiero, de estas especulaciones y de estas aventuras que terminan complicando con la responsabilidad, en este caso del presidente de la República, a miles y miles de personas. Rivara, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base y a Canal Red. Hasta pronto, compañero. Hasta pronto. Llegamos al final y, como supongo que algunos y algunas imaginabais, hoy toca terminar con un temazo de los chicos del maíz que se llama precisamente Cripto Bros. Hasta mañana.